Entonces, el doctor Sumaria nos va a hablar esta tarde sobre el análisis probabilístico en el razonamiento probatorio. El doctor Sumaria es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene maestría en Derecho Procesal en la Universidad del Rosario, Argentina, es doctorando en Derecho Procesal en la Universidad de Medellín, Colombia, es vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Procesal, es profesor en Derecho Procesal de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega y AMAC, y ahora va a ser profesor de la Escuela del Ministerio Público, porque ahora hemos invitado acá 30 participantes de un curso que son asistentes fiscales de tráfico de drogas, están acá con nosotros hoy día, justo me invitaron a mí a hacer una capacitación esta tarde y yo hablé de usted, y así que usted está siendo convocado también por la Escuela del Ministerio Público para que haga conferencias respecto a este tema que es de su especialidad. Entonces, dejamos o recibimos con un fuerte aplauso al profesor Omar Sumaria Benavente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, agradezco la invitación del doctor José Neira, un gran amigo, un excelente magistrado, quien siempre se preocupa por estas actividades extraacadémicas, ¿no? Y de alguna manera me involucra en el tema y hace que estemos hoy día todos reunidos. Y me siento muy contento de estar en este auditorio, siendo las 6 de la tarde, un día miércoles, un poco preocupado, porque ustedes podrían estar con sus hijos, sus esposos, sus esposas, sus amantes, con quien quieran, ¿no? Pero prefieren estar acá. Con lo cual puedo pensar dos cosas: o que son masoquistas o les gusta el derecho. Entonces voy a pensar que les gusta el derecho y vamos a conversar con ustedes de este tema. Veo exalumnos acá. Bueno, es una charla, o sea, no vamos a poder desarrollar a fondo lo que es el análisis probabilístico, sino es una introducción al análisis probabilístico. Lo que quiero mencionar acá es que el tema del derecho a la prueba ha cambiado. Ya no es como se estudiaba en las universidades antes, hechos constitutivos, hechos impeditivos, hechos modificativos, sistemas de valoración de la prueba, sana crítica y reglas para expresión de la prueba. No, ahora el mundo de la prueba es mucho más amplio. Incluye, es un curso que en las universidades ya se está separando y se dicta en todo un semestre. Inclusive en el extranjero ya hay maestrías, especialmente en razonamiento probatorio o teoría de la prueba. Es más, el nombre ha cambiado, ni siquiera ya se llama derecho a la prueba, porque cuando hablamos de derecho a la prueba, hablamos de las reglas jurídicas para la prueba, pero la prueba es un tema transversal, es un tema multidisciplinario. Entonces van a entrar otro tipo de disciplinas, la lingüística, la semiótica, la estadística, etcétera. Y entonces se vuelve ya una materia mucho más amplia y mucho más compleja que decir solo derecho a la prueba. Cuando se hablaba de derecho a la prueba, cuando se creó este derecho a la prueba nuevo, se quería hacer un paralelo con el Evidence Law del derecho norteamericano, que traducido significaría eso. Pero el Evidence Law es más complejo. No es solo las reglas de admisión y exclusión de la prueba, sino también entra el tema de cómo captar los hechos, cómo interpretarlos y después cómo valorarlos para de esta manera tener una premisa sólida para decir está probado que. Y ahí viene el gran problema. ¿Cuándo podemos decir está probado que? Siempre empiezo con este párrafo de que es parte de una novela de Sherlock Holmes, Estudios en Escarlata, en el cual Sherlock Holmes dice al doctor Watson, dice, ya le he explicado que todo aquello que se sale de lo vulgar no resulta un obstáculo, sino que es más bien una guía. El gran factor cuando se trata de resolver un problema de esta clase es la capacidad de razonar hacia atrás. Es una cualidad muy útil y fácil, pero la gente no se ejercita mucho en ella. En las tareas de la vida cotidiana resulta de mayor utilidad razonar hacia adelante y por eso se les atiende. Se echa al olvido la posibilidad contraria. Por cada 50 personas adiestradas en el pensamiento sintético, no encontrará usted arriba de uno con talento analítico. Son muchas las personas que, si les describe una serie de hechos, anunciarán cuál va a ser el resultado. Son capaces de ordenar en su cerebro los hechos y deducir que han de tener un efecto determinado. Sin embargo, son pocas las personas que, diciéndose usted el resultado, son capaces de extraer de lo más profundo de su propia conciencia los pasos conducentes a este resultado. Poca gente son capaces de recorrer el camino contrario. A esta facultad me refiero cuando hablo de razonar hacia atrás.
es decir, analíticamente. En ese párrafo podría estar resumido todo lo que es el tema de la prueba. Porque en el tema de la prueba, no, generalmente, ¿qué hacemos? Nosotros razonamos siempre, la mayoría de las personas, hacia adelante, y nos planteamos un resultado, y después tratamos de acomodar los hechos, como si fuese una plastilina, a ese resultado que queremos. Y nos olvidamos que pueden haber distintas alternativas que podrían explicar ese mismo resultado con los mismos datos. Por ejemplo, supongamos que alguien acá, alguien que es casado, piensa que su esposa está en la casa esperándolo con su cena. Es más, se comunica con la esposa por teléfono y la esposa dice, te va a probar tu plato favorito. Y le manda una fotografía que está preparando el plato. En general, pasó que el expositor no vino, entonces salieron temprano. Y este señor quiso dar una sorpresa a su esposa llegando antes. Y justo cuando sale, ve que su esposa está entrando al hotel que está al frente con una persona que él no conoce y que no es él. Entonces, ¿qué podemos pensar que ha pasado? La mayoría se ríe, justamente ¿por qué? ¿Por qué se ríen? Se ríen porque piensan que es una situación de adulterio, ¿no? Le está sacando la vuelta, cosas por el estilo, está sacando los pies del plato. Pero ¿por qué pensamos eso? Pueden haber, distintas hipótesis que con esos datos expliquen el resultado. Puede ser que la esposa vino temprano, más bien para la sorpresa al señor, y un turista le dijo que a ver si la podían orientar a un hotel. Puede ser que vino un familiar inesperadamente, y entonces ella también, como estaba cerca de la conferencia, fue y lo alojó ahí. Puede ser que alguien le preguntó, fue a una entrevista, a un negocio urgente, que se iba a realizar dentro del hotel. Pero ¿por qué pensamos lo primero? Y entonces ese es el problema de la prueba, los que piensan hacia adelante, de manera sintética. Es decir, configuramos un resultado y los hechos tratamos de meterlos, forzarlos como una camisa de fuerza a ese resultado. Y nos podemos olvidar que hay distintas hipótesis que con los mismos datos podrían explicar el mismo resultado. Eso se llama pensar hacia atrás. Sí, ya tengo el resultado, pero ahora tengo que ver cómo he llegado a ese resultado. Y podemos encontrar caminos distintos. Y esos caminos distintos pues, nos va a llevar al análisis probabilístico. ¿Por qué? Porque ¿cuál va a ser la hipótesis que va a vencer? La más consistente, la más coherente, pero frente a las otras hipótesis. ¿Okay? No tenemos que olvidar que es una confrontación de teorías que hacemos respecto de un resultado que queremos llegar. Entonces, ¿qué es la prueba? Bueno, la prueba es un concepto polisémico. Para empezar, la prueba no es el hecho. Ese es el hecho de prueba o el dato. La prueba no es el medio de prueba. Eso será el registro físico-técnico por el cual este hecho del pasado lo tratamos de llevar hacia el plano jurídico. ¿Qué es la prueba? La prueba es el resultado. ¿El resultado de qué? De las afirmaciones contradictorias que hacen los sujetos o las partes respecto de un hecho en el proceso. Eso es la prueba. Y entonces, ¿qué vendría a ser, el método para llegar a esta prueba? Es un método cognitivo reconstructivo. Es decir, vamos tomando una idea, un sentido a esas afirmaciones a través de la reconstrucción hacia atrás de lo que queremos. La prueba tiene una función epistemológica. ¿Por qué? Porque nos lleva información, nos da un contenido de información para que esos enunciados que hacemos respecto del hecho, podemos decir, ¿es verdadero o es falso? Es decir, siempre tenemos que tratar con proposiciones. ¿Y qué son proposiciones? Enunciados con contenido determinativo de verdadero o falso. En materia de prueba, esas son las afirmaciones que tenemos que trabajar, las proposiciones. Entonces, a través de esas proposiciones, ¿qué es lo que generamos? Un método cognitivo reconstructivo, o sea, hacia atrás. Y viene el gran problema. ¿Para qué sirve la prueba? Para determinar, ¿está probado qué? ¿Cuándo podemos decir, está probado qué? Acá hay una cita de Jordi Ferrer. Él dice, diferencia en el contenido de la declaración del juez al decir, está probado que, con relación a la declaración de hechos probados, realizada en términos de su aceptación de la proposición fáctica que se declara probada, sobre la base de los elementos de juicio disponibles en el proceso y el estado mental del juez al aclarar la creencia, convicción o certeza de los hechos probados. Si leemos así esa cita, no entendemos nada. ¿Okay? Va a ser una cita un poco confusa. Pero vamos a disgregar esa cita. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay tres maneras de entender el está probado que. Lo primero es la fuerza del está probado que. ¿Qué significa la fuerza? A nosotros nos ha enseñado, cuando estudiamos Derecho, que el tipo legal está constituido de dos elementos. Los elementos normativos y los elementos descriptivos. ¿Okay? De tal manera que decimos que se aplica la norma cuando estos elementos descriptivos, o sea, los hechos, subsumimos en el elemento normativo, ¿no? Esa tarea de subsunción. Y entonces, cuando se dan o se cumplen esos elementos descriptivos y se aplica la sanción jurídica, o sea, se construye la estructura S, entonces C, supuesto de hecho, consecuencia jurídica, entonces decimos, está probado que. El problema de ver
de esta visión, ¿no?, que se basa en el positivismo, o sea, en la regla, en la aplicación de la regla, es que nos fijamos más en el resultado que en el supuesto de hecho. Nos estamos fijando más en la fuerza, o sea, en la aplicación de las consecuencias jurídicas, más que en la fijación de los supuestos de hecho. Porque lo que estamos, el polo norte, el objetivo es la aplicación de la consecuencia. Y ahí decimos, la fuerza del está probado que. Pero eso solo no puede significar está probado que. Está probado que también hace referencia al resultado conjunto de la actividad probatoria que se hace dentro del proceso. Con lo cual podemos llegar a distintos resultados. Está probado que como sinónimo de es verdad que. O está probado que como sinónimo de que el juez en este caso ha establecido que. O está probado que como sinónimo de hay elementos de juicio suficientes a favor de. En este caso no estamos hablando de la construcción de la estructura normativa, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. Aquí, ¿qué estamos hablando? Del resultado, ¿no?, del resultado de la actividad de valoración dentro del proceso, que nos puede llegar a distintos niveles. Es decir, es verdad, hay elementos suficientes, o el juez ha establecido que está aprobado. Pero también está aprobado que tiene relación con el significado, o sea, con la actitud mental del juez. El juez puede decir, está aprobado que cuando tiene la creencia, no, que está aprobado, o cuando tiene conocimiento, para decir que está aprobado, o cuando acepta que eso está aprobado. Aquí no estamos hablando de la construcción de la estructura normativa, no estamos hablando del resultado de la actividad probatoria, sino estamos hablando del estado mental del juez. Entonces, como ven, ¿no?, hay tres maneras distintas de entender está aprobado que. Uno, la fuerza, o sea, la función de los hechos para aplicar el derecho. Dos, el resultado de la actividad probatoria. Y tres, el significado, o sea, el estado mental del juez. La pregunta es que cuando los jueces dicen está aprobado que, no te dicen qué están entendiendo por está aprobado que. No te dicen si están aplicando la fuerza, si están aplicando el significado o si están aplicando el sentido del está aprobado que. Y eso nos lleva a confusiones. ¿Cuándo podemos decir que el está aprobado que? Es así, no, que cuando nosotros, por ejemplo, decimos está aprobado que viendo la fuerza, ¿qué estamos viendo? La parte final, la premisa normativa y la premisa fáctica, que es lo que siempre nos enseñan, ¿no? Como la justificación interna y externa y la justificación de la premisa normativa y la justificación de la premisa fáctica. Pero antes de llegar a la premisa fáctica, como ven, hay otros niveles. Tenemos el primer nivel, que es el hecho externo, el hecho real, lo que ha sucedido. Y luego viene un segundo nivel, que es el hecho interpretado, o sea, la afirmación que hacemos de ese hecho. Y después recién vendrá la construcción de la premisa fáctica, y ahí recién podremos aplicar la premisa normativa. Entre el hecho externo y el hecho interpretado se da la función de interpretar. ¿Okay? Entonces, ahí se ve el está aprobado con relación al significado, la creencia que yo tengo de esa afirmación. Y entre el hecho interpretado hacia la premisa fáctica, ¿qué se da? La función de valorar, ¿no?, donde se ve el sentido y la fuerza, para decir que está aprobado qué. O sea, es una actividad, ¿no?, conjunta, en el cual, conforme se va avanzando en el hecho, ¿no?, para llegar hacia la construcción fáctica, tenemos que hacer distintas operaciones, porque no es lo mismo interpretar que valorar, son cosas totalmente distintas. Y es ahí, pues, que viene el gran problema, y es que para trabajar con los hechos, ¿no?, el hecho es irrepetible, el hecho se da en el pasado. El hecho no se puede volver a repetir. Trabajamos con enunciados, con proposiciones, con afirmaciones respecto de esos hechos. Entonces, estas afirmaciones tienen que ser verdaderas o falsas. Como el problema es determinar la verdad de esos enunciados, entonces viene en el problema del proceso la búsqueda de la verdad. ¿Cómo llegamos a encontrar esa verdad? Es ahí que hay una nueva escuela, que se llama The New School of Evidence Law, que dice, para llegar a esta función de llegar al grado de certeza o alcanzar cierto grado de verdad, pues apliquemos la regla de la epistemología. ¿Qué es la epistemología? Las reglas del conocimiento, ¿no? O sea, la ciencia del conocimiento, cómo se forma la verdad. Ahora, la diferencia es que la verdad científica es distinta a la verdad del proceso. La verdad científica es una verdad que busca generalizar para distintos casos futuros. La verdad del proceso es una verdad para un caso en concreto. La verdad científica es una verdad hacia el futuro, mientras que la verdad del proceso es una verdad del pasado. Son distintas funciones de la verdad. Y es ahí que de la epistemología como ciencia general se va a abrir otra rama, otra disciplina, que va a ser la epistemología jurídica. O sea, las reglas de la epistemología aplicadas al derecho. ¿Para qué? Para buscar la verdad, pero no la verdad como valor,
¿ok? Sino para determinar la verdad o falsedad de los enunciados que hacemos respecto a los hechos. ¿Para qué? Para ir recién a aplicar el derecho. Porque si nosotros no determinamos bien los hechos, cualquier calificación jurídica que se haga posteriormente va a ser errónea. Eso es lo que nos han dicho en las escuelas de Derecho. En las escuelas de Derecho siempre hemos trabajado de una manera dogmática, conceptual, a través de instituciones, naturales, etc. Pero nos olvidamos de trabajar con los hechos, nos olvidamos de la vida diaria. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, si va un cliente a tu oficina, ¿no? Un cliente no te va a decir, tengo un caso de reivindicación. ¿Qué te va a decir un cliente? Te va a narrar hechos. Dice, tengo una casa y no vas a entender lo que significa tener. Alguien entró a mi casa y no vas a entender lo que significa entró, ¿no? Permanece, no vas a entender lo que significa permanece. Te narra hechos de manera desordenada y recién tú tienes que interpretar esos hechos. Tú no puedes ir donde el cliente y el cliente dice, hay un señor que está invadiendo mi jardín, con las ramas de su árbol vecino, etcétera, y tú vas a decir, ese es un problema de posesión. ¿Por qué? Porque esa persona te va a mirar la cara y se va a asustar. Va a pensar posesión del diablo, posesión diabólica, una cosa así, ¿no? Pero para nosotros es normal porque hablamos en términos jurídicos. Y así hablamos. Pero el mundo de los hechos es distinto, es el mundo real. Y entonces nos olvidamos de trabajar con los hechos. Es ahí, ¿no? Que justamente la epistemología, como ciencia, ¿qué es lo que genera? Pues regresar este trabajo con hechos. ¿Para qué? Para ver la verdad o falsedad de los enunciados, para recién de ahí aplicar la consecuencia jurídica. Para hablar Laudan, la epistemología jurídica tiene dos grandes empresas. Uno, ver las reglas de exclusión del evidence, de la prueba, ¿no? Del hecho en el proceso anglosajón. Y dos, ver qué reglas se deben mantener porque son eficientes o son ineficientes. Dice Dyer, dice, está bien, eso es importante. ¿Qué hechos entran o no entran al proceso? ¿Y qué reglas, o sea, esa regla de exclusión que permiten que esos hechos entren en otro proceso, se mantienen por eficientes o no se mantienen? Dice, pero la epistemología jurídica va más allá. Dice, la epistemología jurídica debe preocuparse también de la justificación de las creencias formadas por el tribunal, a través de la decisión de la validez integral y el valor probatorio de las historias, y el uso de los elementos deductivos atomizados y de demostraciones de la teoría de la probabilidad. Es decir, la epistemología jurídica, uno, justifica las creencias del tribunal. O sea, hay reglas para justificar por qué estos señores dicen A o dicen B. Dos, la discusión de la validez integral y el valor probatorio, o sea, el resultado de la actividad probatoria. Tres, el uso de elementos deductivos atomizados, o sea, las inferencias que se hace respecto a esa valoración. Y cuatro, demostraciones de teoría de la probabilidad. Es decir, ¿no? Cuantificar cuánto de verdad tienen estos enunciados para poder decir está probado qué. Dice, y todo eso viene a ser la epistemología jurídica. Y entonces, dentro de esta visión, entrando ya al tema del análisis probabilístico, cuando trabajamos con pruebas, debemos tener las siguientes preguntas guías. Primero, ¿qué proposiciones deben ser probadas en orden a alcanzar determinadas consecuencias jurídicas? Otra vez, ¿qué son proposiciones? Enunciados que pueden tener contenido verdadero o contenido falso. Así que díganlo en oraciones. ¿Okay? Para Karl Popper no hay una distinción entre proposición y oración. Lingüísticamente sí son distintas. ¿Okay? Pero son enunciados en todo caso que pueden tener contenido verdadero o contenido falso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Elegir, ¿no? Las proposiciones o las afirmaciones que vamos a poder demostrar. Dos, ¿qué proposiciones tienen que ser empleadas en la prueba? Porque no todas van a ser útiles. 3. ¿Cuál es el valor probatorio de las proposiciones utilizadas? 4. ¿Cuál es la probabilidad de las proposiciones a ser demostradas luego que las pruebas presentadas por las partes han sido emitidas? Y 5. ¿Cómo estos valores de probabilidad permiten al juez apreciar la prueba? Entonces, como ven, es un trabajo sobre proposiciones, un trabajo epistemológico, un trabajo con la información que voy obteniendo en el proceso. Selecciono las proposiciones, las voy evaluando, las voy valorando, luego las voy cuantificando y finalmente las aplico. En este dibujito, ¿no? Hay unos investigadores del FBI, abren una puerta y encuentran una pared llena de puntos. Entonces dice, our now mission is to find the most wanted dots and connect them. Es decir, nuestra siguiente misión es encontrar los 10 puntos más importantes y tratar de conectarlos. Y así es el mundo de la prueba. Los hechos vienen desordenados. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Esos hechos importantes. Y esos hechos enlazarlos con otros hechos y hacer una cadena de inferencias para llegar al resultado que va a trabajar. Esta es la realidad que yo voy a encontrar antes del proceso, ¿no? Un conjunto de puntos de maneras ordenadas, uno más chiquitos y otros más grandes. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues encontrar los puntos más importantes. Y a partir de esos puntos, ¿okay? De esas afirmaciones sobre esos hechos es que voy a empezar a trabajar.
Y de ahí no voy a comenzar a armar mi rompecabezas uniendo otro punto con otro punto, que hacer los enlaces, que hacer las inferencias, las cuales tienen que tener un valor probatorio aceptable para llegar a decir está probado que. Y entonces, en el trabajo de la prueba, vamos a ver, por ejemplo, el siguiente mapa. En el primer cuadrito hay un eje, unas coordenadas x, y, donde son los ejes tiempo-espacio. En los ejes tiempo-espacio queda impregnado el hecho real. Todo hecho queda impregnado en la realidad. ¿Qué es un hecho? Un dato perceptible por los sentidos. Gusto, olfato, oído, tacto, vista. Esta conversación es un hecho. Estar sentado es un hecho. Estar escribiendo es un hecho. Y todo queda impregnado. Queda impregnado en la naturaleza. Aquí viene el primer problema. Hay hechos que quedan más impregnados y otros hechos que quedan menos impregnados. Por ejemplo, esta conversación. De acá a una hora, ¿alguien podrá decir que esta conversación se dio? Uno diría, sí. ¿Y cómo lo pruebas, no? Ah, porque habían otras personas, testigos, que percibieron por la vista y por el oído. Pero digamos que todas las personas dicen, no, yo no lo vi. Ah, porque le están grabando, ¿no? Pero digamos que esa cámara no tiene baterías en realidad, es pura finta. No existe la grabación. Ah, porque alguien tomó fotos. Nadie tomó fotos. El hecho se dio en la realidad, lo percibimos. Pero una vez que ya pasó, ¿cómo decimos que existió o no existió? Entonces, es difícil su impregnación. Claro que hay métodos científicos que pueden verificar, ¿no?, que esa conversación se realizó. Hay unos sistemas por los cuales el eco queda impregnado en las paredes y puedes repetir esa intensidad y ver que las voces fueron de determinada persona en determinado nivel. Por ejemplo, cuando uno va por la cordillera de los Andes, se escuchan las voces del Ejército Libertador. O cuando va por la cordillera de los Alpes, se escuchan las voces todavía del Ejército Napoleónico. Pero ya estamos ahí entrando al mundo de la prueba científica. ¿Okay? Cómo encontrar esas huellas, esos rastros que se dieron en la realidad pero que ya no están. Entonces viene el problema de la impregnación en esas coordenadas tiempo-espacio, en un plano pasado pero real. Luego tengo que pasar ese hecho o la afirmación del hecho hacia el plano jurídico presente. En el plano jurídico presente es abstracto, ya no es real, pero es presente. ¿Cómo paso de este hecho pasado real que ya no existe a ese hecho presente abstracto del plano jurídico o a la afirmación del hecho? Porque no pasa el hecho, sino la afirmación. A través de un vehículo que es un registro técnico físico que va a ser el medio de prueba. Entonces, el medio de prueba va a ser el vehículo por el cual la afirmación sobre el hecho pasado que no existe, impregnada en el plano jurídico tiempo-espacio, va a pasar a este plano presente abstracto, ¿okay?, con el cual vamos a hacer su trabajo. Ahí se ve como un círculo, no debería ser así, sino es más estrecho, sería como un cono. ¿Por qué? De todos los hechos que están en la realidad, no son todos los que llegan al plano jurídico, por ciertos motivos, ¿no? Hay reglas que impiden que unos hechos entren y que otros hechos no entren. Dentro de la epistemología jurídica hay una tendencia a abolir todas las reglas probatorias, porque dicen todos los hechos sirven para demostrar la verdad de. Eso lo dice, por ejemplo, Bentham. Tarufo lo recoge en cierta manera, ¿no?, que llaman los abolicionistas. Todo hecho es importante para llegar a la verdad, como en la ciencia. Hay otros autores, por ejemplo, Klein, pero no Franz Klein, ¿no?, sino uno más reciente, que dice, eso no, la mayor cantidad de hechos no significa que esos hechos tengan mayor cantidad epistemológica o cantidad de información para servir al proceso. Entonces no justifica que se abolan todas las reglas para que entren los hechos. En todo caso, hay hechos que entran y hechos que no entran. Ejemplo, la prueba por tortura. La confesión por tortura, más allá de decir una prueba ilícita, ¿no?, y ponerle etiquetas o rótulos, particularmente desde el punto de vista epistemológico, no se impide porque con la tortura tú le haces daño a la persona y la persona sufre, ¿no?, porque va contra la dignidad de la persona, que es un contenido retórico de hechos fundamentales. Sino la tortura se deja como prueba porque tiene bajo contenido informativo, o sea, bajo contenido epistemológico. ¿Cómo es eso? En la prueba de tortura se da lo que se llama la curva de utilidad marginal decreciente. Es decir, entre más tú consumes de un bien, llega un punto de saturación en el cual llega a cero y ahí empieza a decrecer ese consumo. Con la tortura pasa lo mismo. Si tú torturas a una persona, el miedo al golpe, al castigo, te va a hacer que la primera tortura te diga la verdad. Pero luego, para que ya no lo sigas castigando, te decir cualquier cosa. Y no necesariamente va a ser la verdad de los hechos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese contenido informativo no te sirve para llegar a la verdad. Y las demás personas, por el miedo
a que los castiguen, también te van a decir cualquier cosa menos lo que tú quieres escuchar. Y entonces, ¿qué pasó? Que esa utilidad, ¿no?, eficiencia informativa que tienes, comienza a bajar a cero. Y entonces, ¿para qué recoger o para qué emitir medios probatorios que no te sirven epistemológicamente? Igual pasa, por ejemplo, la declaración entre cónyuges. No es que está mal, o sea, falta de ética, que un cónyuge declare contra otro cónyuge, o que hijos declaren contra padres, sino que generalmente los padres no declaran contra los hijos y los cónyuges no declaran contra sus cónyuges. Y entonces tiene una baja calidad informativa, bajo contenido epistemológico. Entonces prefiero desecharlos, prefiero que no entren al proceso. Y esa es la verdadera razón. Luego, las pruebas ilícitas, las que se consiguen violando ciertas garantías. Más allá, ¿no?, otra vez, del contenido de hechos fundamentales, es que hay dos valores, seguridad y verdad. Y los estados es una opción política procesal, elegir qué valor protegen. Si elijo la verdad, pues puedo, ¿no?, permitir ese tipo de pruebas, pero ¿qué va a crear? Incentivos para la búsqueda de ese tipo de pruebas, con lo cual esas pruebas pues bajan en contenido informativo. Entonces, yo opto por la seguridad y restringo ciertos medios de prueba obtenidos violando esos derechos, justamente por la cantidad de información que te pueden dar efectiva al proceso. Todo tiene una razón de ser en la vida. Y entonces solo llegan pocos hechos al proceso, a la afirmación que es el proceso. Ahí se van a dar dos grandes actividades. Uno, la actividad investigatoria, y dos, la actividad probatoria. La actividad investigatoria, ¿qué es lo que yo hago? Trato de buscar las huellas, de buscar los rastros, porque los hechos son esos, signos que van quedando en la naturaleza. Entonces tengo que buscar esas huellas. En el mundo anglosajón, por ejemplo, hay abogados que se dedican exclusivamente a la búsqueda de esos signos. Ellos no diseñan la estrategia procesal, ellos no litigan. Ellos solo buscan los hechos, ¿okay? Buscan los puntos y los enlaces para construir la historia, y ya después el abogado procesalista verá la estrategia, y ya después otro abogado será el que litiga ante los tribunales. No son como investigadores, que es también lo que tenía que hacer el Ministerio Público, buscar los datos, buscar los hechos. Que es distinta a la actividad probatoria, que es ya cuando esos hechos que se han encontrado han entrado al plano jurídico. Entre la actividad investigatoria y la actividad probatoria se dan los problemas de la impregnabilidad, translatividad y la traducción. ¿Qué es la impregnabilidad? Lo que les había dicho, ¿no?, que hay hechos que quedan más impregnados y menos impregnados. Y entonces forman reglas que a mayor impregnación, menor exigencia de precisión. A menor impregnación, mayor exigencia de precisión. Por ejemplo, un contrato que queda registrado en la escritura pública está bien impregnado. Por lo tanto, solo basta con la escritura pública. No se exige menos precisión. Pero una conversación, una supuesta reunión que no está bien impregnada, te exige mayor precisión. Y eso está relacionado con el principio de Lacan. El principio de Lacan dice, ¿no?, de la disponibilidad del medio operatorio, que todo hecho queda registrado en la naturaleza. Toda huella deja su marca. Y por más que tú trates de borrar la huella, justamente tratando de borrar esa huella, vas a encontrar o vas a dejar otra huella. No sé si algunos tendrán un amigo que, por ejemplo, habrá sido infiel. Y entonces, cuando ha sido infiel, ya ha tenido un encuentro con otra persona, ¿no?, le ha aconsejado, oye, no te bañes con el jabón del hotel porque te deja un olor raro, que te pueden descubrir, ¿no? O no abraces a la persona porque el perfume se te puede pegar, y cosas por el estilo. O vete lejos donde nadie te conozca. Y justamente la persona que trata de ocultar esos hechos, por ocultar esos hechos va dejando otro tipo de huellas. Otro tipo de huellas que finalmente se pueden descubrir. Es decir, el principio de Lacan dice que siempre se puede descubrir, ¿ok?, esas huellas. Y de ahí, una vez que encuentras la huella, sigues el rastro y puedes llegar a construir la historia. O sea, no hay crimen perfecto. El problema de impregnabilidad. Y luego viene la traducción. ¿Y qué es la traducción? La traducción es la semiosis que se hace del hecho, ¿ok?, del hecho, la afirmación del hecho y el significado que se le da. La semiótica estructural del lenguaje, nos divide el lenguaje en una teoría de signos, que es el signo lingüístico, que está construido por un significado y un significante. Que es el significante, el hecho de la realidad, y el significado es lo que nosotros interpretamos de ese hecho. Igual pasa con la prueba. Los hechos, ¿no?, forman un signo al cual le damos un significado. Entonces traducimos. Entonces, de la impregnabilidad a la traducción se da el trabajo de la translatividad. O sea, cómo no traslado de ese hecho encontrado, de ese hecho impregnado, hacia la traducción del juez, donde se va a dar la actividad probatoria. En este tema de la impregnación del hecho, pues como hay hechos que no se impregnan bien, como hay hechos que se tratan de ocultar, entonces surge el tema de la difficile probatione. ¿Qué es la difficile probatione? La difficile probatione es cuando el hecho puede existir, pero no tengo el registro físico, ¿okay?, el registro técnico, para trasladar esa afirmación del hecho al proceso. Cuando se da este caso de difficile probatione, ¿no?,
es que surgen las facil probationes, que son reglas que justamente lo que tratan es de facilitar, ¿no?, ese traslado de los hechos, pese a que no se pueden probar. Por ejemplo, la prueba dinámica, la prueba de oficio, las caducidades, las prescripciones, etcétera. ¿No? En la posesión, por ejemplo. En la posesión yo tengo que probar el inicio y el final. No tengo que probar el intermedio. Esa es una presunción. ¿Por qué hago eso? Porque sería muy difícil probar todo el estado de posesión. Entonces, esas reglas para evitar la difícil probazione. Difícil probazione o prueba difícil es distinto a prueba diabólica. No, la prueba diabólica es cuando yo no puedo decir si ese enunciado es verdadero o es falso. O sea, una paradoja. En cambio, la prueba difícil es que yo no tengo los medios físicos en este momento para decir si es verdadero o falso, pero nada impide que en el futuro puedan existir. Siempre recuerdo un caso con la última revocatoria de la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, en la cual se le acusaba a ella de que había utilizado a los trabajadores de la municipalidad para que peguen propaganda. El Jurado Nacional de Elecciones le pide al abogado, ¿no?, que pruebe que la alcaldesa no había ordenado a los trabajadores que peguen esos carteles. Y entonces el abogado dijo, esa es una prueba diabólica. Finalmente el jurado sanciona al abogado por decir la palabra diabólica. Pues, no está diciendo diablo, no está diciendo cosas por el estilo. Bueno, mal el abogado y mal el jurado, porque ese no es un caso de prueba diabólica, es un caso de ¿qué? De prueba difícil. Porque en ese momento yo no tengo los medios físicos técnicos para demostrar que ella dio la orden a los trabajadores. Pero nadie impide que tal vez en un futuro pueda salir un video, una grabación, una carta, etcétera. ¿Okay? Entonces diferenciamos el tema de prueba difícil de prueba diabólica. La prueba diabólica es una paradoja, la prueba difícil son esas situaciones en las cuales no está bien impregnado el hecho, por lo tanto, el derecho te da ciertas reglas que facilitan para que ese hecho, esa afirmación pueda llegar al proceso. En este mapa rápido que hemos hecho del trabajo con la prueba, pues entramos al tema de la valoración. Nos han enseñado 3 sistemas de valoración: la prueba tasada, la libre convicción y la sana crítica. Con relación a la prueba tasada, se dice que es un sistema irracional porque le da unas cargas a las pruebas establecidas en la ley. Ya, esa afirmación también es falsa. No es que la prueba tasada sea irracional. La prueba tasada funcionó en su momento justamente para contrarrestar ¿qué cosa? La libre convicción que tenía el juez romano. El juez romano podía decretar que está probado cualquier cosa, bajo la base de un sistema de presunciones. Por lo tanto, en la Edad Media, que es más formalista y controlada ese juez, se establecieron pesos para las pruebas. Además que la Edad Media es una sociedad jerárquicamente vertical, en la cual hay ciertos segmentos sociales que tienen privilegios, por lo cual esos privilegios se reproducen en el proceso. O sea, hay una racionalidad dentro de su contexto. Para nosotros sería irracional, pero entonces la Edad Media es un sistema racional, de la prueba tasada. Y es falso decir, ¿no?, que todavía no tenemos prueba tasada. ¿Por qué? Porque como vemos, por ejemplo, cuando hay concurrencia de acreedores, ¿no?, ¿a quién se prefiere? Al que tiene título registrado, inscrito. Y en efecto de eso, al que tiene documento público de fecha cierta. Y en efecto de hecho, al que tiene documento simple de fecha cierta. Y si se da el caso de que aparece un supuesto propietario con título inscrito y un supuesto propietario que acredita posesión durante, no sé, 50 años, ¿a quién debo preferir? De acuerdo a la regla, al que tiene título inscrito. Pero si la verdad de los hechos nos está diciendo otra cosa. Entonces, ¿eso es o no es prueba tasada? Es prueba tasada. O por ejemplo, ¿no?, en la impugnación de paternidad, te dan 3 meses para impugnar la paternidad. Con lo cual, caduca el derecho, es una sanción bien, bien grave. Y entonces, ¿qué pasa si viene una persona que ha caducado el derecho, ¿no?, después de los 3 meses, con un ADN que dice al 99.9% que no es su hijo? ¿Qué debe hacer el juez? Declarar improcedente la demanda por caducidad, ¿no? Felizmente el Tribunal Constitucional, dando una explicación sobre la base de la proporcionalidad y diciendo que el derecho de identidad pesa más que la seguridad jurídica, permite las demandas. Pero si no existiera esa regla, ¿okay?, ¿qué haría el juez? Declarar improcedente pese a que la verdad de los hechos dice otra cosa. ¿Eso es prueba tasada o no es prueba tasada? Es prueba tasada. Entonces, decir que se eliminó la prueba tasada en nuestro sistema también es una falacia. Todavía hay, ¿no?, cargas, digamos, legales hacia la prueba. Frente a la prueba tasada viene la libre convicción. Justamente cuando se iguala a todas las personas como ciudadanos en el Estado moderno, pues se le deja al juez que, de acuerdo a su legal saber entender, él diga cuando está aprobado, lo cual también crea un desorden. Entonces nace un sistema intermedio, que es la sana crítica o operación razonada, sobre la base de las máximas experiencias. Este sistema de la sana crítica, en realidad particularmente, para mí no es ningún tipo de sistema porque no te dice nada, ¿no? ¿Qué significa sana crítica? ¿Qué es? No te dicen. Se basa en máximas experiencias. ¿Y qué son las máximas experiencias? Reglas generales que son generales, coherentes, consistentes, perdurables, ¿okay?, pero no hay un catálogo de máximas de experiencias.
Con lo cual hay un límite subjetivo, porque mi máxima experiencia es distinto a tu máxima de experiencias, ¿ok? Y hay un límite cuantitativo, no sabemos cuántas son ni cuáles son. Y si hiciéramos un catálogo de cuáles son las máximas de experiencias, regresaríamos otra vez a qué cosa, a la prueba tasada, ¿no? Entonces, estos sistemas de evaluación que nos han enseñado para, supuestamente, a valorar la prueba no son tan ciertos. Entonces tenemos que encontrar otros mecanismos, otros métodos. Todo el trabajo probatorio se desarrolla sobre la base de inferencias, ¿okay? Todas son inferencias. ¿Inferencias por qué? Porque ¿qué es lo que probamos? No hechos, sino probamos afirmaciones de los hechos, ¿okay? Y para probar esas afirmaciones de los hechos tenemos que hacer inferencias. ¿Qué son inferencias? Razonamientos lógicos. Esos razonamientos lógicos, ¿no?, son a base de las presunciones. Primero tenemos una base inferencial, donde están los famosos indicios, que son los hechos bases o hechos indicativos. Esos hechos indicativos tienen que tener su medio probatorio. Y luego enlazarlos a través de las máximas de experiencias para llegar a la conclusión que queremos. Y ese es el razonamiento probatorio. El trabajo probatorio es de ese tipo, ¿okay? ¿Por qué? Porque es una verdad pasada, una verdad que tratamos de descubrir. Nunca vamos a llegar a una verdad absoluta en el proceso. Es una estructura lógica asociativa donde se da casualidad, contigüidad y semejanza. En este sentido, hablar de prueba indiciaria para mí es un contrasentido. ¿Por qué? Porque no hay prueba indiciaria. Porque toda la prueba se basa en un razonamiento que va a ser el indicio. Este tema de la prueba indiciaria es una moda de los españoles, ¿okay? Pero Lorca, Navarrete, Tarufo lo critican fuertemente. Porque el indicio, ¿okay?, es un sistema de razonamiento a través de presunciones. El indicio, ¿no?, el indicio es una estructura lógica asociativa para llegar a tratar de mostrar una consecuencia sobre la base de esa estructura lógica. Entonces, en esta supuesta prueba indiciaria o razonamiento indiciario, que sería más correcto, ¿okay?, ¿qué tenemos? El hecho indicante y lo indicado, sobre la base de las leyes de correspondencia, pertenencia, articulación, complementariedad y composición. ¿Por qué? Porque una huella no habla de sí misma, sino que habla de otra huella, donde vamos estableciendo esta cadena, ¿okay?, de inferencias para llegar a construir esa estructura narrativa que es la que finalmente nos va a componer la verdad que queremos demostrar. Y entonces, nos han enseñado que todo razonamiento lógico se basa en dos métodos o dos modalidades, la inducción o la deducción. ¿Qué es la inducción? La inducción es que parto del caso particular hacia la regla general. ¿Y qué es la deducción? De la regla general hacia el caso particular. Siempre pongo este ejemplo, ¿no? Digamos que estoy dando la charla y el señor me está interrumpiendo en cada momento y entonces acá mi exalumno, digamos que me interrumpe y yo digo, la próxima vez que te veo solo te mato. Y justamente ustedes entran al salón, ¿no?, y encuentran que el señor está con un cuchillo en el pecho, ensangrentado, está muerto, y yo tengo las manos con sangre. ¿Qué piensan que ha pasado? Muchos dirán que yo lo maté. La pregunta es ¿por qué? Ese razonamiento que están haciendo, ¿es inductivo o deductivo? ¿Deductivo? Si fuese deductivo, ¿cuál es la regla general que voy a aplicar? Yo siempre cumplo mis amenazas, a quien yo amenazo muere, o las amenazas siempre se cumplen. ¿Esa es una regla general? No es una regla general. Entonces, ¿cómo pueden decir que es deductivo? Una regla general es, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. Por lo tanto, si yo veo agua que está hirviendo, ¿qué significa? Que ha llegado a los 100 grados, ¿no? Salvo en lugares de gran altura donde cambian las temperaturas, que es la excepción a la regla, pero es una regla general. Y si pongo agua a hervir, significará que va a llegar a los 100 grados, ¿ok?, para que significa que hierva. Esa es inducción-deducción. Regla general, caso particular. Pero en este caso, ¿han deducido o han inducido? No han hecho ninguna de las dos cosas. ¿Qué es lo que han hecho? Han aducido. ¿Qué es aducir? Conjeturar. Es probable que tú lo hayas matado. ¿Por qué? Ah, porque lo amenazaste, porque tenías cólera o cosas por el estilo. Pero no necesariamente va a ser cierto. Y entonces, en el trabajo probatorio, generalmente trabajamos con aducciones. Y después de las aducciones es que pasamos al análisis inducción-deducción. Pero antes de hacer aducción, ¿qué hacemos? Un trabajo de analogía. ¿Por qué? Porque las interpretaciones que damos a los hechos parte de un conocimiento privado que tenemos por experiencias propias o por experiencias de otros sujetos. Por ejemplo, cuando yo dije, ¿no?, del señor que está en la conferencia y sale más temprano y encuentra a su esposa, que está entrando al tren con otra persona, la mayoría se rió. ¿Por qué? Porque o les ha pasado o conocen personas que les ha pasado, ¿no? Han escuchado. O sea, ha habido experiencias externas, propias o ajenas, por los cuales tienen ese conocimiento. Y entonces, a este nuevo caso le aplican
las mismas reglas. Y después hacen una presunción, una aducción. Dice, es probable que te esté sacando la vuelta. Pero no es un juicio válido, ¿no? Porque no es ni deducción ni deducción. Porque como hemos visto, hay otras situaciones que podrían explicar con los mismos datos el mismo resultado. Entonces, el trabajo de los abogados, jueces, abogados, lo que quieran, ¿no? Se centra en la aducción. Porque siempre trabajamos con aducciones. El tema es demostrar que estas aducciones son lo suficientemente probables, ¿no? Para llegar a ese resultado. La inferencia presuntiva, ¿no? No es un supuesto de deducción. Es distinta la estructura de la aducción a la deducción. Tampoco es un caso de inducción. Como he visto, es distinto, ¿no? ¿Qué es la deducción? Regla general al caso particular. ¿Qué es la inducción? Del caso particular a la regla general. No, estamos en una estructura distinta. ¿Qué es la aducción? Entonces, hay distintos tipos de aducciones. Tenemos la aducción heurística pura, la aducción heurística discreta, la aducción demostrativa. Por ejemplo, hay un chiste filosófico en el cual 3 epistemólogos están en un tren y pasan por un campo y ven un rebaño de ovejas. Y entre ese rebaño de 50 ovejas hay una que es negra. Y entonces uno de ellos dice, podemos decir que no todas las ovejas son blancas en este país. El otro dice, no, eso no podemos decir, ¿no? Podemos decir que por lo menos hay ovejas negras en este país. El otro dice, no, eso no podemos decir. Podemos decir que por lo menos hay una oveja negra en este país. ¿Cuál es la aducción correcta? Las 3 son aducciones, ¿ok? Es probable que no son reglas científicas, pero hay unas más abiertas y otras más cerradas. Entonces, ¿cuál es la aducción más certera? La última, la más cerrada, que por lo menos podemos decir que hay una oveja negra. Las otras son correctas, ¿ok? Son correctas, pero ¿cuál tiene más grave certeza? La última. Y es ahí que se trajo en aducciones, o sea, buscar la aducción más precisa y que tenga mayor grado de certeza. Con lo cual nos quiere decir que sea cierto totalmente. ¿Por qué? Porque la verdad cambia con el tiempo. Por ejemplo, ¿qué pasa si esa oveja negra se muere? ¿Podemos decir que todas las ovejas son blancas en este país? ¿Sí? No, porque el grupo, la muestra que tú tienes, no representa a todas las ovejas de este país. ¿Ok? No tienes todo el dato estadístico, puedes decir todas las ovejas son negras o son blancas. En este grupo de 50, puede decir que por lo menos hay una negra. Por lo tanto, por lo menos hay una negra en este país. Pero si esa muere, no podemos decir si hay otra oveja negra, no puede haber otra oveja negra. O sea, la verdad, ¿no?, es relativa conforme a la cantidad o la extensión que tiene, al sujeto de quien viene y al tiempo que permanece invariable en cierta realidad. Y entonces tenemos que elegir la aducción, ¿ok?, más cerrada para explicar el caso. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de las preguntas a los que les gusta la litigación oral. En verdad, ¿qué son las preguntas cuando haces interrogatorio? Son enunciados, que el otro tiene que considerar como verdadero o falso. Entre más preciso sea el enunciado, más correcta va a ser la respuesta. Entre más abierto, pues te deja posibilidades miles, ¿no? Entonces trabajamos siempre con proposiciones. Se dice que la aducción, pues, es el método de los detectives inteligentes. Varios autores lo utilizan en sus héroes. Conan Doyle con Sherlock Holmes, Umberto Eco con Guillermo de Baskerville en El nombre de la rosa, Edgar Allan Poe. La deducción fue creada, o no fue creada, sino la, digamos, teorizó Peirce, ¿no? Este tercer modelo de inferencia distinto a la inducción a la deducción. Porque después de Hume se dice que la única manera de llegar a la verdad es a través de la inducción. Pero la inducción tiene un problema que es muy subjetivo. Y eso es lo que Popper criticaba, la justificación, el justificacionismo. Porque ¿cómo yo llego a decir algo que es verdad, ¿no? Dice, partiendo de la regla, del caso concreto hacia la regla. Pero cuando parto del caso hacia la regla, ¿qué estoy haciendo? Justificando esa verdad, ¿no? ¿Y de qué me estoy olvidando? De las verdades alternativas. Y entonces Popper, en su libro Conjeturas y Refutaciones, dice, ese método inductivista creado por Hume no nos puede llegar a la verdad, porque son muy subjetivos, ¿ok? Pues se llama justificacionistas. Y es generalmente lo que se utiliza en derecho constitucional, ¿no? Dice, ¿cómo llegamos a la verdad? Llegamos a la verdad haciendo teorías que son cercanas a la verdad. ¿Y cuál va a ser la teoría más cierta? No la que explique mejor el fenómeno, sino la teoría que puede vencer a las teorías alternativas. Entonces, es ahí que entra en las probabilidades, en el tema de las probabilidades. Y de ahí nace, Peirce toma eso y desarrolla el tema de la aducción como tercer modelo inferencial. Las características del razonamiento aductivo, ¿no?, es, primero, deducción reversa. ¿Qué es deducción reversa? Parto de la hipótesis H para formar una teoría a través del hecho encontrado. Y luego tengo que revertir y comprobar esa teoría a través del hecho de la hipótesis que estoy formulando. O sea, es un camino de ida y vuelta, la aducción. No solo me conformo con hacer, es probable que, sino de ahí tengo que regresar para verificar. Luego tiene que haber consistencia.
¿Por qué? Porque tiene que ser consistente este resultado, está probable con la teoría de base que estoy formando. Y luego la explicación, ¿no? No puede ocurrir el hecho, o sea, no puede deducirse solo, no puede aparecer la nada. Tiene que haber una coherencia entre el hecho y la consecuencia que voy a conseguir. Y finalmente la simplicidad. ¿Cuál va a ser la hipótesis más creíble, la más sencilla? Por ejemplo, en el caso de que maté al alumno, pueden haber otras hipótesis. Que otra persona la mató y yo entré después y en auxiliarlo. O puede ser que él se suicidó. O puede ser que el cuchillo está de una manera caprichosa y él, sin darse cuenta, no se tropezó y se penetró con el cuchillo. Todas esas teorías pueden ser válidas, pero hay unas más simples y otras menos simples. ¿Cuál me da una gran más certeza? La que tenga mayor simplicidad, la que tenga mayor coherencia, la que pueda explicarse de adelante hacia atrás. Y es donde yo voy eligiendo la aducción correcta, la teoría correcta para explicar este fenómeno. Peirce decía, ¿no? La aducción arranca de los hechos y busca una teoría. La aducción, perdón, arranca de los hechos y busca una teoría. En cambio, la inducción busca los hechos. En la aducción, la consideración de los hechos sugiere las hipótesis, que es el trabajo que hacemos los abogados. ¿Y para qué sirve esto de una teoría? Una teoría tiene tres niveles. Un nivel formal, un nivel conceptual y un nivel retórico. En el nivel formal no se da la sintaxis o el nivel sintáctico de la teoría, es decir, cómo formo, cómo junto los enunciados, o sea, la forma. En el nivel semántico se da el contenido de la teoría, qué significa. Y en el nivel retórico se da la información, o nivel pragmático, la información que yo doy de esa teoría a los demás, o sea, el resultado de esos enunciados. Este mismo método es el que en realidad se aplica a la teoría del caso. ¿Por qué formar una teoría del caso? Formar una teoría del caso no es hechos, derecho y cómo lo expongo. Formar una teoría del caso es hacer enunciados, ¿ok? Y con esos enunciados, ¿para qué sirven los enunciados? Para explicar un fenómeno. Pero esos enunciados primero tienen que tener un orden, ¿ok? Una estructura sintáctica, o sea, un orden coherente. Pero ese orden coherente tiene que darnos un significado, o sea, el contenido semántico. Y ese significado tiene que ser posible ser transmitido, o sea, un contenido pragmático. Y entonces en cada nivel de esa teoría se forman distintas hipótesis. Una hipótesis formal, una hipótesis retórica, una hipótesis conceptual. ¿Para qué hacemos teorías? Se formula teoría porque primero tiene una función de bloqueo. ¿Qué es una función de bloqueo? Que una vez que he establecido los hechos, los enunciados a este fenómeno, pues descarto otros enunciados que quieran explicar este fenómeno. Tiene una función de evitar proposiciones falsas sean tomadas como verdaderas. Evitar la manipulación de los conceptos. Y 3, evitar la oscuridad en el uso de los conceptos. Es decir, cuando hablamos de teoría del caso, no solo estamos organizando los materiales, sino estamos haciendo un trabajo epistemológico. Estamos en realidad formando una teoría. Y una teoría tiene que contener esos 3 niveles. ¿Para qué? Para que cumpla esta función. Para ver lo que no está dentro de la teoría, pues no entra al caso. En este cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Siguiendo al método aductivo y al criterio de Popper, ¿no? Y sacando el método inductivo, no es mejor teoría la que explique mejor el fenómeno, pues es una teoría justificacionista, que siempre va a terminar en algo que yo creo. Siempre trato de justificar mis ideas. ¿Cuál es la mejor teoría? La que sin ser verdad absoluta puede vencer a teorías paralelas. ¿Okay? En un conjunto, un abanico de teorías, la teoría, ¿no?, que yo voy a elegir, si puede vencer a otras teorías, entonces esa va a ser la teoría más cierta. ¿Okay? Entonces es distinto, ¿no?, la visión de Popper bajo el método inductivo que el método justificacionista inductivo basado en inducción de Hume. Popper dice, T2, o sea, la teoría de 2, ¿no?, hace afirmaciones más precisas que teoría 1. Si hace eso, entonces T2 vence a 1. T2 toma en cuenta y explica más hechos que T1. Entonces T2 vence a T1. T2 describe y explica los hechos con mayor detalle que T1. Entonces T2 vence a 1. T2 ha resistido test en los que T1 ha fracasado. T2 ha sugerido nuevos test experimentales en los que no se había pensado antes de que T1 fuera concebida, ya ha resistido esos test. O T2 ha unificado o conectado diversos problemas hasta ese momento desvinculados entre sí. Son 6 situaciones en las cuales, ¿no?, de acuerdo al test de Popper, esta teoría, la teoría T2, puede vencer a la teoría T1 y por lo tanto decir es más cierta que, o más probable que, no más cierta, sino más probable, ¿no? Por lo cual, sin que sea la verdad absoluta, yo lo tomo ¿para qué? Para explicar el fenómeno. Y entonces en esta
ecuación, ¿no?, de evaluación de teorías, entramos al tema de la probabilidad matemática en el proceso. ¿Por qué? Porque uno de los problemas de la epistemología, ¿no?, es decir, bueno, ¿y cómo podemos graficar el grado de certeza? ¿Cómo podemos cuantificarlo? ¿Cómo puede decir si es cierto o no es cierto? Y viene discusión, ¿se puede introducir los métodos matemáticos en el análisis probatorio, o sea, en el análisis probabilístico? Cohen, en su libro Lo probable y lo demostrable, ¿no?, que ya va a salir a la venta, va a salir a traducción próximamente, abre la caja de Pandora. Y dice, sí es posible. Sí es posible, ¿no? Y comienza a desarrollar estos métodos inductivos matemáticos, o probabilísticos matemáticos en el trabajo de la prueba. Hubieron ciertos casos, People vs. Riley, Sargent vs. Massachusetts Accident, Smith vs. Rapid Transit y People vs. Collins, en los cuales, en estos casos, ya se está utilizando un criterio probabilístico matemático, pero todavía no se llegan a atrever a utilizarlo para justificar los fallos. Y surgen por las teorías de la probabilidad, ¿no?, diferenciando las más importantes, la escuela de Pascal con la escuela de Bacon. La escuela de Pascal se llaman escuelas matemáticas objetivas, ¿ok?, donde van a ser el teorema de Bayes o la teoría del costo de la utilidad esperada. Y la escuela de Bacon, ¿ok?, van a ser las teorías inductivas subjetivas, en las cuales son las justificacionistas que generalmente vamos manejando. Y donde también va a desarrollar no Cohen, sino Chum y Twining siguiendo a Whitmore, que son los que no originaron este New Scholarship of Evidence Law. En estos análisis, ¿no?, hay dos criterios que distinguir: preponderancia de la prueba y preponderancia de la probabilidad. Leibniz, hace mucho tiempo, ¿no?, decía, ¿qué es la teoría de probabilidades? Por ejemplo, si yo tiro un dado, tiro dos dados, ¿no?, ¿cuántas veces puede salir un número y cuántas veces puede salir otro número? Entonces dice, hay probabilidades hacia un lado o hacia otro lado. Pregunta, en un caso, ¿se pueden aplicar probabilidades? Es decir, si tú dices 50 o 60% de verdad y él dice 40% de verdad, yo podría dividir la respuesta entre estas personas. Es difícil, ¿no?, porque el proceso es un juego a suma cero. O tienes razón o no tienes la razón. No puede vivir en la proporción a cuánto de verdad digo yo o cuánto de verdad digo el otro. Entonces, viene el tema, pues, las probabilidades en el proceso, en el tema de la prueba. El primer caso, ¿no?, es el caso Sargent vs. Massachusetts Accident Company. En este caso, hay un señor que le gusta los deportes de aventura y se va a viajar en kayak. Y se pierde. Al año encuentran parte del bote. Y con el tiempo encuentran el remo, pero nunca encuentran al cadáver, que nunca lo encuentran. Y entonces había una discusión. Si este señor había muerto ahogado, el seguro le cubría la cobertura. Y si el señor había muerto por inanición, entonces el seguro no le cubría el daño. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Había muerto por inanición? Había muerto por ahogamiento. El juez Lemus, en este caso, dijo, no es suficiente que matemáticamente las chances en algo favorezcan a una proposición a ser probada. Si bien niega que no es suficiente estas chances matemáticas, ya da, ¿ok?, la idea de que hay tanto probabilidades de que haya muerto ahogado como haya muerto por inanición. Dice, el peso preponderancia de la prueba es su capacidad de convencer al tribunal que determinar la veracidad actual de la proposición a ser probada después que las pruebas han sido valoradas. Entonces, una proposición está aprobada por la preponderancia de la prueba si a partir de la prueba en la mente o mentes del tribunal resulta más probable o verosímil su convicción actual de veracidad, a pesar que las dudas puedan quedar. ¿Qué nos está diciendo acá en este fallo? Que si bien hay probabilidades matemáticas de que haya muerto de una manera o de otra manera, ¿qué es lo que va a pesar? La preponderancia de la prueba. ¿Y qué es la preponderancia de la prueba? La convicción subjetiva que tiene el juez ante los hechos, ¿ok?, que han sido afirmados y demostrados en el proceso. El caso es importante, como digo, no aplica las pruebas matemáticas, pero ya entran en el tema de análisis probabilístico. Sin embargo, sigue pesando la preponderancia de la prueba. En el siguiente caso, Smith versus Rapid Transit, una señora está manejando y pasa un ómnibus por la calle. Y ese ómnibus obliga a ella a que haga una maniobra y ella colisiona con otro carro. En este caso, ¿no?, el tribunal, ¿qué dijo? Lo más que se puede decir la prueba... ¿y a quién acusaron acá? A la línea que tenía autorización para pasar por esa calle. No se sabía cuál hacía el ómnibus que pasó, pero entonces el acusado demandado fue el que tenía autorización para pasar por ahí, la línea de ómnibus. ¿Qué dijo en este caso el tribunal? Dice, lo más que se puede decir de la prueba en este caso es que quizá la probabilidad matemática en algo favorece la proposición de que el ómnibus del acusado haya causado el accidente.
pero entendió que esa probabilidad no era suficiente basándose en el fallo Sargent versus Massachusetts, que requería convicción actual y no preponderancia matemática. Es decir, en este caso, matemáticamente era posible que no necesariamente un ómnibus de la línea que está autorizada haya pasado. ¿Ok? Matemáticamente eso era posible. Dice, no basta eso, sino va a pesar la preponderancia de la prueba. Frente a esto, Shaviro hace un análisis y dice, ¿no?, basándose en el caso Rapid Transit, donde la única información probatoria es estadística, que aunque el precedente Smith no puede ser demostrado como injusto, muestra una alterada preferencia de la ilusión sobre la realidad y de la apariencia de la justicia sobre la sustancia. Y afirma que la información estadística puede en algunos casos resultar más confiable que las pruebas testimoniales basadas en la percepción. Es ahí, ¿no?, donde dice, ok, ha pesado la preponderancia de la prueba, o sea, la convicción subjetiva del juez sobre los hechos que ha percibido. Pero dice, existiendo probabilidades matemáticas de que eso no puede haber sucedido, muchas veces esto resulta injusto, porque es muy subjetivo. Entonces tenemos que ir hacia criterios más objetivos. Siempre pongo este ejemplo. Digamos que acá el compañero es el enamorado perfecto. Siempre va a las citas, siempre llega temprano, nunca se olvida un aniversario, siempre llega un regalo. Da regalos a los padres, se acuerda del cumpleaños de los padres y nunca falta una reunión. Nunca ha tomado de más, no fuma, no baila, perfecto. Okay. Un buen día, él está hablando con una ex novia, ¿no?, a solas, y no le había avisado a su enamorada. Y justo las amigas de la enamorada, 5 amigas, lo ven. Y dicen, oye, hemos visto a tu enamorado, ¿no?, y no te ha avisado seguro, y precisamente, y justo ese día ella lo llamaba y él no contestaba. Tal vez porque estaba emocionado hablando con la amiga, ¿no? Hablando con la amiga. Y entonces, a solas, en un lugar, riéndose, matándose de risa. ¿Qué piensa la enamorada? A este señor me está sacando la vuelta. ¿Qué criterio utilizado ahí? Preponderancia en la prueba. ¿Cuál es la prueba? Los testigos. 5 testigos que dicen lo mismo. ¿Ok? Pero él nunca le ha sacado la vuelta. Entonces, estadísticamente, ¿es probable o no es probable que le esté sacando la vuelta? Si nunca lo ha hecho, ¿no?, 0 sobre 1, ¿cuánto es? 0. No hay posibilidades. Matemáticamente no es probable. Pero la preponderancia de la prueba lleva a otra conclusión. Entonces, vayamos a otro ejemplo. Hay una canción que todos ustedes conocen, ¿no?, que dice, una mentira mató mi alegría, otra mentira mató mi ilusión, otra mentira mató mi esperanza y la tercera mató mi amor. Si el señor hubiese pasado 5 veces y hubiese sacado la vuelta a su novia, esta quinta oportunidad, ¿es probable o no es probable que le esté sacando la vuelta? Ahí que estamos utilizando probabilidad matemática. Puede ser que esta oportunidad él no le esté sacando la vuelta, pero por los casos anteriores, ¿ok?, con los mismos hechos, el mismo resultado, entonces matemáticamente es posible. Entonces, en el primer caso, ¿cuál es la probabilidad de que esté sacando la vuelta? 50-50%. ¿Con 50% yo lo podría juzgar? No, la duda debería favorecerlo. Sin embargo, ¿cuál es la impresión que llevó la enamorada? Lo juzgo y digo, me está sacando la vuelta y termino. Entonces es una decisión injusta. En el segundo caso, ¿ok?, son 5 veces que estadísticamente está acreditado ese resultado con los mismos hechos. Por lo tanto, ¿cuál es la división? 5 sobre 1 igual 5, mayor de 1. Por lo tanto, no, a pesar que en esta oportunidad no le haya sacado la vuelta, matemáticamente sí es probable, con lo cual sí lo podemos sentenciar. ¿Ok? Y sí se puede romper la relación. Entonces, esa diferencia entre la preponderancia de la prueba y la preponderancia de la probabilidad. Uno es un sentido estadístico matemático y otro es un sentido de convicción o subjetivismo del juez. Y es ahí que en este tema de las probabilidades matemáticas surgen distintos teoremas. Uno es el teorema de Bayes. Este teorema de Bayes parece complicado, pero es sencillísimo. Es frecuencia por estadística, o sea, pasado por futuro. Sin este hecho, ¿no?, con estos mismos datos ha producido este resultado en el pasado, ¿no?, y cuál es la frecuencia que este hecho se produce en el futuro, si esto da mayor de 1, entonces es probable que, ¿ok?, frecuencia por estadística. Es fácil la fórmula. Pero el teorema de Bayes tiene muchos problemas, y es que te exige un ceteris paribus. ¿Qué es un ceteris paribus? Una condición constante para que se pueda aplicar el teorema, lo cual generalmente no se da en el derecho. Pero ¿cuál es su beneficio de este teorema? El beneficio del teorema de Bayes es que por lo menos te da una racionalidad que reduce la arbitrariedad en la decisión o la toma de decisiones. ¿Ok? Te da una ley universal, una forma de predecir de manera general, entiende por qué debe haber un particular mecanismo, ¿no?, y te da ideas comunes relacionadas con la identificación entre las diferentes cuentas mecanicistas. Es decir, por lo menos te da un razonamiento, cómo explicar tú que has llegado a determinada conclusión. Si bien no puedes aplicar matemáticamente de forma tan cierta, sí te puede dar un razonamiento. Hubo un caso en Estados Unidos donde se trató de aplicar el teorema de Bayes. ¿Por qué? Se le acusaba a un abogado de haber falsificado un documento.
¿Y cómo se comprobaba? Porque el documento que había falsificado tenía una falla en los tipos de tecla, máquinas mecánicas, que su máquina la tenía. La pregunta que se hizo es, ¿cuántas máquinas, ¿no?, de la misma empresa, del mismo lote, tenía esa falla? Entonces ahí que se aplicó el teorema de Bayes. Se juntaron la mayor cantidad se pidió información a la fábrica y si había una probabilidad mayor de error, entonces no necesariamente su máquina era la que había originado el fallo. Pero si había, ¿no?, muy pocas máquinas con ese error, entonces matemáticamente es más probable que de esa máquina haya salido el documento fraguado. Entonces se utilizó de alguna manera esta probabilidad matemática aplicando el teorema de Bayes a ese caso. Frente a esta falencia del teorema de Bayes surge el tema de la teoría de la percolación de la decisión judicial. Perdón, me pasé. La teoría de utilidad esperada, que es un mejoramiento del teorema de Bayes, en el cual, en síntesis, te dice, ¿qué es mejor? ¿Condenar a un inocente o liberar a uno culpable? Sobre la base de ese costo social, ¿no?, entonces es preferible liberar a uno culpable. Si yo tengo un grado de certeza que llega a probar la culpabilidad de esta persona, entonces es mejor liberarlo que condenar a un inocente con falta de pruebas, ¿no?, lo cual también se puede demostrar matemáticamente. Dentro de este esquema, pues hace un tiempo vengo proponiendo, está discutiendo el otro día en Colombia, ¿no?, aplicar la teoría de la percolación de situaciones para análisis probabilístico. ¿Quién alguna vez no ha jugado Left 4 Dead o no ha visto Walking Dead? ¿No? En ambos casos la trama es igual. ¿En qué consiste? En zombies, ¿no?, que te persiguen y quieren finalmente devorar a toda la comunidad. Tú tienes que correr para que no te conviertas en zombie. El juego perdería cualquier interés si tú podrías saber en cuánto tiempo toda la comunidad va a ser contagiada o infectada por este virus. Pero matemáticamente sí se puede demostrar. Y es a través de la teoría de percolación de situaciones. La teoría de percolación de situaciones, como vieron ustedes en el primer esquema, ¿no?, ese trabajo del investigador que tiene que unir los puntos, justamente se basa sobre eso. En detectar puntos o nodos de información en los cuales, de acuerdo a la cercanía con el otro nodo de información, o sea, las informaciones sobre los hechos, puedo enlazarlos. Y esos enlaces, ¿no?, ya aquí entra el tema ya metodológico matemático, tienen que ser valorados de acuerdo a una fórmula por el cual me puede decir que sí es probable de que de este nodo se salte al otro nodo y de ahí se hace la cadena de inferencias. Este método, por ejemplo, sirve para predecir en cuánto tiempo un bosque se va a incendiar, ¿no? ¿Qué son los nodos de información? Cada bosque. Y para que se contagie de un árbol a otro árbol tiene que haber cierta distancia y que sea probable de que la distancia pueda hacer de que el otro árbol le salte el otro árbol y de tal manera todo el bosque se va a incendiar, que es el método de incendio forestal. También te puede decir en cuánto tiempo se va a diseminar una epidemia, o en cuánto tiempo, ¿no?, se demora en percolar el vapor que sale de una tetera a través de un filtro hacia el aire. O sea, son métodos probabilísticos matemáticos de la realidad que se puede aplicar al derecho. Porque, por ejemplo, este método de percolación de situaciones se utiliza mucho en lo que es el trabajo ambiental. En el trabajo ambiental, yo tengo que reconstruir un río donde no hay río, una colina donde no hay colina, árboles donde ya no hay árboles, encontrar animales donde ya no existen animales. Y justamente, ¿cómo reconstruyo toda esa historia? A través de la percolación de situaciones. Es decir, reconstruyo el paisaje, ¿no?, pues se llama este método paisajista, a través de esta cadena de inferencias que dicen, es probable que haya habido esto, y por esto nace esto, y por esto nace esto. Bajo unas reglas, que son los enlaces. Entonces, la teoría de la percolación de situaciones nos puede ayudar, uno, en la determinación de los hechos, pero también nos puede ayudar en la toma de decisiones, sobre la base de lo que se llama el software intelligence, que es la inteligencia en enjambre. Ustedes, por ejemplo, alguna vez han visto las hormiguitas cómo caminan en fila india, ¿no? ¿Y qué pasa si tú matas a la hormiguita que está delante? Todas se dispersan, hasta que vuelven a encontrar su camino. La pregunta es, ¿cómo pueden volver a encontrar su camino? Justamente ahí se produce una percolación por la cual hay transmisión de información de los que están delante hacia atrás. Entre más rápido sea la transmisión de información, más rápido llega la información para tomar la decisión. El clásico ejemplo es ¿no?, que de toma de decisiones. Es un incendio y hay una sola puerta. Si te vas a la derecha, mueres. Si te vas a la izquierda, vives. O sea, esto es falso y esto es verdadero. ¿Quiénes saben la respuesta? Los que están adelante. ¿Quiénes no saben la respuesta? Los que están atrás. Pregunta, ¿cómo los de atrás van a poder decidir si me voy a la izquierda o me voy a la derecha? Depende de la velocidad de transmisión de información de adelante hacia atrás. Entre más rápido sea, ¿no?, estos van a poder tomar decisiones izquierda-derecha. Entre más lento sea, estos van a quedar sin decisiones. Esta toma de decisiones se puede crear, por ejemplo, las modas.
que la gente se va hacia la derecha pensando que es verdadero, pero es verdad, es falso. Y entonces eso se transmite rápidamente y los de atrás van a creer que esa es la respuesta. Entonces justamente este diseño de diamante de la percolación de situaciones nos hace predecir, sobre todo en tribunales colegiados, cuál va a ser la posible decisión, de acuerdo a la posibilidad de transmisión de información de los hechos hacia el proceso. Mayor velocidad, ¿okay? Mayor posibilidad de que haya información. Un abogado que se demore en transmitir información llega con menos velocidad al tribunal y por lo tanto el tribunal está configurando su decisión cuando el otro abogado, a pesar que ya la verdad llegó tarde, ya tiene una decisión configurada. Y ese magistrado que ya configuró su decisión la va a transmitir de manera más rápida a los otros magistrados. Entonces, este sistema de Threat Intelligence funciona, ¿no?, para explicar la toma de decisiones conjuntas. Bueno, como ven, ha sido un recuento muy veloz, ¿no?, de este nuevo mundo sobre el derecho a la prueba. No voy a tratar de explicar acá todos estos temas, porque sería muy complejo, necesitaría todo un semestre, o tal vez 2 años, pero lo que quiero decir pues que el mundo de la prueba ya cambió, ¿no? Ya no es las reglas del código sobre medios probatorios improcedentes, medios probatorios procedentes, sistemas de valoraciones como la sana crítica, sino que es un tema más, si se puede decir, cuasi científico, porque hay unos que se niegan a decir que hay una ciencia de la prueba, donde van a aplicar otro tipo de ciencias o disciplinas, la epistemología, el lenguaje, etc. Y es ahí hacia donde nos enfocamos cada vez más y hacia donde estamos llegando. La New Scholarship of Evidence Law, iniciada por Louis Stay, seguida por Chun, seguida por Twining, seguida por Dave, Dyer, Tarufo, ¿okay?, nos dice toda esa manera de ver el trabajo con hechos. Porque finalmente, ¿no?, como digo, si no determinas bien la premisa fáctica, cualquier premisa, consecuencia jurídica va a estar mal aplicada. Y el derecho o sirve para la vida o no sirve para nada. Muchas gracias. Bien, vamos a abrir un espacio de preguntas. A ver, por favor, dan su nombre y a qué se dedican para que el profesor Omar Sumaria pueda responder, ¿ya? Doctor, primero usted. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Con toda confianza, por favor. Doctor, después usted. Ya, empezamos con los dos. Doctor, por favor. Ya, a ver, ¿alguien nos puede ayudar con el micro? A ver, ¿alguien nos puede ayudar con el micro? A ver. Padilla, a ver, por favor. Pásale el micro, pues, ¿ya? Tazaico, César Tazaico, a ver. Padilla, pásale a los señores para que puedan grabar, ¿ya? Gracias. Ya, por favor, haga la pregunta, ¿ya? Doctor, mi nombre es Leonardo Félix Luyo Arias, abogado independiente. Era para hacer una pregunta, doctor, y después para felicitarlo por su brillante exposición, doctor. Es referente a la prueba de la Cámara Hertz. Muchos jueces ordinarios actualmente están sentenciando con esta prueba. Yo creo que es demasiado además para poderse, ¿no? Hay muchos procesados que realmente no han cometido esa clase de delito. Y yo le pregunto a usted qué opinión tiene acerca de esa prueba. ¿La prueba qué? No te escuché bien. Cámara Kelsen. La cámara Kelsen. ¿La cámara qué es? Sí. Ya, la siguiente pregunta y respuesta al... Sí, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es si la probabilidad matemática se están aplicando actualmente en los casos judiciales y si nos puede indicar la diferencia que existe entre inducción y valoración, ¿no? Me antes señaló que había una diferencia entre interpretación y la valoración de la prueba. Buenas tardes ante todo, doctor. Mi nombre es Luis Alberto Calcín Canaza, asistente de función fiscal de la Fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas. Mi pregunta es lo siguiente, respecto a la prueba indiciaria
¿hasta qué punto más o menos podría tener efecto esto en una sentencia judicial? Poniendo un ejemplo respecto a delitos de conspiración, por ejemplo, no encontramos ningún kilo de droga, sin embargo existen ciertos indicios o fuertes para poder sentenciar a una determinada persona. ¿Y cuáles serían los contraindicios y los indicios? Una diferencia para tener más certeza, porque hay varios procesos, al menos yo del Puno, en Juliaca, que donde están viendo procesos sobre, hay procesos judiciales y hay sentencias respecto a delitos de conspiración, uno, y el otro es por delitos de tráfico de drogas, pero por adherencias. En adherencia no encontramos ningún gramo, pero sí existe la caleta, existe la indicio fuerte de que ahí probablemente hayan estado transportando droga, y uno postula por el delito de conspiración. Sin embargo, la defensa, muchas veces la sala penal de apelación dice que no se ha podido acreditar, por lo tanto no hay ningún tipo de acto ilícito en el presente caso. Entonces es un tema que tiene mayor relevancia y nos puede explicar sobre la prueba indiciaria, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Voy a empezar por la última. ¿Ya? Como dije en la exposición, me revelo, no es el doctor Neira, pero me revelo a hablar de prueba indiciaria. ¿Ya? Es un concepto que creo que lo trajo Asencia Mellado. Lo ha repetido a morir y ha impregnado mucho en el tema de los cursos de reforma del Código Procesal Penal. ¿Qué es la prueba? La prueba es el resultado sobre la base del contradictorio, ¿no? Las afirmaciones que hacen los sujetos procesales de los hechos. Esa es la prueba. Por lo tanto, no hay prueba indiciaria. En la prueba, ¿no? Como hemos visto en el esquema, toda la prueba es un razonamiento presuntivo. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, yo tampoco creo que el objeto del proceso es la búsqueda de la verdad. Porque, sinceramente, la verdad no existe. Lo que existe es la mentira. ¿Qué es el objeto del proceso? Encuentra la verdad, pero ¿para qué? O más que la verdad, la certeza, o el grado de certeza de los hechos para aplicar la consecuencia jurídica. Pero su fin no es la búsqueda de la verdad, sino la aplicación del derecho a estos enunciados que han sido probados. Y entonces, el indicio es un hecho, ¿no? Y todo ese argumento presuntivo se basa en indicios. Todos los indicios son huellas, son rastros, los cuales tenemos que construir, tenemos que juntar, ¿no? Y hacer esa base indiciaria, y esa base indiciaria, cada indicio con su medio probatorio, ¿no? Y descartando su contraargumento para llegar a la consecuencia o posición que yo quiero llegar sobre la base de este criterio, razonamiento, que va a ser la máxima experiencia. O sea, el método supuestamente inductivo, deductivo, que después vamos a ver, ¿no? ¿En qué falla esto? No hay un trabajo metodológico, yo creo, ¿no? Para desarrollar el tema del trabajo con hechos. Sin embargo, Muñoz Sabaté, por ejemplo, él tiene un eurigrama, ¿no? En el cual separa los elementos del trabajo probatorio. El tema probandi, genotema probandi, ¿no? De ahí viene el hecho, el contrahecho, no, el argumento, el contraargumento, el hecho y la base del indicio. De esa manera haces un árbol, ¿no? Y sobre la base de esa consistencia de ese árbol, tú puedes llegar a justificar la consecuencia a la cual tú quieres llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la prueba? El resultado de todo esto, ¿no? No es la prueba encontrar droga en un carro. ¿Eso qué es? Un hecho. Y ese hecho te puede decir algo. Pero ese hecho tienes que sumarlo con otro hecho. Pero como hemos visto, el hecho no habla de sí mismo, sino te habla de otros hechos. Y eso te va a llevar a otro y a otro. Como es encontrar el punto y el enlace con el otro punto y el otro punto para reconstruir la cadena narrativa y llevarte a la consecuencia que tú quieres llevar. Si nosotros nos enfocamos, ¿no? Solo en el hecho, entonces tal vez ahí ya nuestro razonamiento, otra vez como digo, ya se está preconfigurando. Si yo, porque encontré droga en tu casa, digo, este narcotraficante, lo que te quiero demostrar que es narcotraficante, ¿he hecho un buen trabajo probatorio? No. ¿Por qué? Porque ya tengo un sesgo heurístico de que quiero llegar a esto, a través del trabajo sintético. Chu, por ejemplo, decía trabajar en vacío. ¿Qué es trabajar en vacío?
aplicar las reglas de epistemología separándote de la materia. ¿Okay? Porque si tú ya te contagias con la materia, ¿no? Ya estás preconfigurando el resultado. Y al preconfigurar el resultado, ¿qué haces? Tratas de meter todos esos hechos a ese resultado. ¿Y qué te olvidas? Las otras posibles, ¿no?, interpretaciones que puede haber para llegar a ese mismo resultado. Entonces, por eso es que se insiste mucho en este desarrollo metodológico, epistemológico, para justificar justamente esas conclusiones a las cuales se llega. Ya sabes que hay droga, pero bueno, hay que reconstruir otra vez, no toda la historia, y que esto sume a esto y sume a esto. Chun también propone un eurigrama, ¿no?, en el cual pues pone hecho, medio probatorio, hipótesis, hipótesis general, hipótesis alternativas, hipótesis contradictorias, hipótesis contingentes, ¿no? Y una vez que tú llenas todo ese eurigrama, entonces podrías decir, la hipótesis está aprobada. Pero si no llenas ese eurigrama, si encuentras un huequito que no se da, entonces no está aprobada tu hipótesis. A eso viene este tipo de cursos, ¿no? Con relación a la pregunta del caballero. ¿En qué se diferencia la inducción del método probabilístico? ¿No? Ya, primero, el método probabilístico matemático, ¿ya? Ningún juez se atrevió a aplicarlo así como teoría, ¿no? O sea, he aplicado el teorema de Bayes y me da 1 y pues está aprobado. No, nadie. ¿Ya? Ni Estados Unidos. ¿Okay? El teorema de Bayes no es un teorema nuevo, es del siglo XVIII, sino perdón, del siglo XIX, sino que se está retomando ahora con esto de la probabilística. Pero, como dije en la exposición, ¿qué es lo importante de este teorema? Que te da un razonamiento, ¿no? Un razonamiento que no solo te lleves por la preponderancia de lo que tú has percibido de manera subjetiva y digas, ¿no?, de esa manera está probado qué, sino que hagas una evaluación con otras posibles teorías y explicar por qué esta teoría vence a las otras, pero de una manera objetiva. No porque me gusta, no porque me parece, sino ¿por qué? Porque he explicado mejor el hecho, porque te he dado mayores datos, porque hay algo que la otra no explicaba, o cosas por el estilo, las 6 posiciones de Popper, ¿no? Y es ahí donde se utiliza pues el método probabilístico, no el modelo matemático, pero sí el razonamiento, el criterio que se puede utilizar, ¿no?, te da un modelo con el cual se puede hacer un razonamiento no tan subjetivo ni tan arbitrario. Y me preguntaste la inducción. Sí, ya. Un hecho es un dato. La silla es un hecho. Y tú ves el hecho, es un dato. Pero tú haces una afirmación sobre ese hecho. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿dónde vives? ¿Qué me respondes? Yo ya te pregunté en qué distrito vives. ¿Ves? Hay distintas respuestas. Alguien dirá, vivo en mi casa, otro dirá, vivo en Villa María, otro dirá, vivo en Lima, otro dirá, vivo por acá cerca. ¿Ok? Entonces, tenemos distintas apreciaciones, ¿no?, subjetivas de acuerdo a un hecho. Esa es la interpretación del hecho. Interpretamos el hecho de acuerdo a lo que nosotros queremos ver, ¿no? Si te digo, ¿por qué los pájaros vuelan? Alguien me dirá, porque tienen alas. Otro me dirá, porque, no sé, la fuerza de la gravedad y la fuerza de sustentación y el impulso y la reacción y el perfil aerodinámico de las alas, no sé. Otro me dirá porque quiere llegar a un lado, ¿no? Obvio, es una respuesta también, todas son válidas, ¿ok? Entonces estoy interpretando un hecho de acuerdo a lo que yo quiero decir. Ese es interpretar el hecho. Pero el tema de la evaluación es otro. El tema de la evaluación es, ok, ¿no? Esa interpretación, o sea, esa afirmación que yo hago del enunciado, ¿no?, ¿es verdadero o es falso? Y es ahí que entra el tema de la valoración, es decir, verdadero o falso. Es una cuestión de interpretar y otra cuestión es valorar. ¿Sí? Y la última pregunta, ya, tu pregunta es interesante, pero no solo con relaciones a pruebas, sino ya tiene que ver con la prueba científica. La prueba científica en general, ¿no? Escribía Luca Det que cada etapa de la historia tiene una prueba privilegiada. En un mundo mágico, la prueba era el juramento, ¿no? ¿Por qué? Porque no, el mundo simbólico, pues tú jurabas, ¿para qué? Para estar en bien con Dios y se cumplan las cosas, y los conjuros y esas cosas. Entonces la palabra es importante. Después vienen los testigos, ¿ok? Cuando el mundo se vuelve comunidades, y entonces la participación del testigo es importante
para los hechos, en un mundo donde no existía escritura. Cuando aparece la escritura, la prueba importante son los documentos, y todo se basa en documentos, principio de prueba escrita, principio de prueba documental, etc. En un mundo actual, donde buscamos la certeza y estamos desarrollando tecnología, la prueba principal se está convirtiendo en la prueba científica, ¿no? Entonces todo se busca la prueba científica, la prueba científica. Pero hay que diferenciar lo que es ciencia de lo que no es ciencia. No todas las pruebas son científicas. Por ejemplo, la cartomancia, la quiromancia, no va a ser una prueba científica. ¿Cuándo va a ser una prueba científica? En el caso, en los Estados Unidos, ¿no?, la prueba científica tenía así como una sinuosidad que ha pasado de credibilidad a descredibilidad. El famoso polígrafo, por ejemplo, ¿no?, que fue muy utilizado en los años 20, cayó en descrédito. ¿Por qué? Porque en vez de polígrafo no te dice la verdad de nada. El hecho de que se altere la corriente sanguínea, las pulsaciones, y te pongas rojo, eso no significa que estás mintiendo. O sea, no demuestra nada. Y entonces cayó en descrédito, y ese era el ejemplo de prueba científica. Después salió el ADN, con ADN otra vez viene el tema de la prueba científica. Entonces hubo un caso, el caso el Benedictrin, en el cual se trataba de probar que un medicamento que se dio a unas señoras en gestación hace 10 años habían producido malformaciones congénitas con sus hijos. Entonces, ¿cómo demostrar eso? Y se utilizó la prueba científica. Y entonces, en ese caso, en el caso de Daber, se creó un protocolo epistemológico para la valoración de la prueba científica, en el cual primero tiene que ser una ciencia que está aceptada. Y quien propone la prueba de ser perito tiene que ser una persona reconocida en la materia, y tiene que haber escrito sobre la materia, y tiene que haber sido opuesto esas teorías a otros especialistas. Y eso tiene que tener una suerte de academia que reconoce ese tipo de pruebas. Entonces, son 6 pasos para que esa prueba científica pueda ser considerada como prueba científica. Si no se reúne esos pasos, entonces no es prueba científica. Por ejemplo, hace 2 años, la Corte Suprema hubo una sentencia que de alguna manera legalizó el contrato de vientre por alquiler. Para dar ese fallo, muchos de los considerandos se basan en la sentencia del caso BBM, de la Corte de New Jersey, en el cual fue lo mismo, ¿no? Una señora que dio su vientre en alquiler, que está mal dicho vientre en alquiler, nomás tenía subrogada, y luego se retractó de la adopción, parece que porque pedía más plata, entonces se volvió contencioso el proceso, y en ambos casos, tanto en el Perú como en Estados Unidos, se le dio a los padres adoptivos. Ambos por el interés superior del niño. Pero, ojo, y acá se tomó el interés superior del niño como principio, mientras que allá se tomó como estándar de prueba. ¿Qué es estándar de prueba? Que para el caso concreto había que evaluar con quién iba a estar mejor la niña. Pero allá, en los Estados Unidos, hubieron 15 peritajes. La opinión pública estaba en contra de la madre subrogada. Sin embargo, a pesar de esos 15 peritajes y que la opinión pública estaba en contra de esa madre que en principio dio a la niña en adopción, no pudieron romper el vínculo materno-filial. Es decir, le dieron a la niña a los padres adoptantes, pero no se rompió el vínculo materno-filial y le dieron un régimen amplio de visitas a la madre. Con lo cual, ¿no?, el interés superior del niño dijo, ninguna de estas pruebas ha acreditado que necesariamente este niño va a estar mejor con su madre natural que con otras personas, porque no puede ver el futuro. 15 peritajes no me lo dijeron. Acá solo hubo un peritaje del equipo multidisciplinario. Y sobre la base de ese peritaje, interés superior del niño, como principio. Y entonces se le dio a los padres adoptantes, ¿no?, y se extinguió el vínculo materno-filial con la niña. Con lo cual, de una manera, se producen incentivos para este tipo de prácticas. No sé si ven la diferencia en la valoración de la prueba científica en ambos casos. Se tiene que hacer un protocolo de oponibilidad de la prueba científica y, de tal manera, hay también un sistema distinto, que es la preferencia, la deferencia y el dictamen. Cuando el perito se vuelve el dictaminador, ¿qué hace el juez? El juez lo único que hace es recibir esa información y sobre la base de eso, resolver. En cambio, cuando se da el tema de deferencia, una deferencia es de educación, el perito informa, pero es el juez quien, si quiere, toma esa información sobre la base del protocolo epistemológico o puede volver a someter a revisión si no le convence. Totales sistemas distintos. ¿Qué sistema tenemos en el Perú? Parece que el de la deferencia. Y por eso todavía se habla de dictámenes periciales en lugar de informes periciales. Con lo cual, pues, muchas veces la decisión del juez está sometida a lo del perito, cuando debe ser al revés, ¿no? Pero este tema de la prueba científica también ha creado lo que se llama el síndrome del CSI. ¿Han visto la serie CSI, ¿no?, en la escena del crimen? Donde un equipo de médicos forenses reconstruyen la realidad en 3D, y químicos, y biólogos, y físicos, y todo lo demás, ¿no? Bueno, ¿y eso qué ha hecho? Que en muchos casos se piden ese tipo de pruebas, cuando a veces son difíciles de practicar o imposibles, porque ese laboratorio solo existe en Hollywood,
No existe, no hay ningún laboratorio que pueda reconstruir la realidad así. ¿Okay? Sin embargo, sobre la base de esa idea, ¿no? En España, que por ejemplo hay juicios por jurados, hay un incremento de pruebas científicas, ¿no? Y cada vez más vamos a pruebas científicas. Pero tiene que haber un protocolo de valoración de la prueba científica. Si no, otra vez entramos al tema de la diferencia. ¿Por qué? Porque si los peritos van a decir que es la realidad, entonces ¿para qué sirve el juez? ¿Cuál sería su función? Mejor que sean los peritos los que juzguen, ¿no? Entonces son sistemas distintos. Y no solo por ese tipo de pruebas, sino por cualquier tipo de prueba científica. El mismo ADN, que es la madre de las pruebas. Puede ser que en la prueba de ADN se hayan confundido, en la muestra. Puede ser, ¿no?, que se hayan intercambiado los tubos. A pesar que está en 99.9%, ese 1% puede fallar. Entonces, ¿por qué no contradecir el ADN? O sea, no es absoluto. Siempre sigue su criterio, digamos, epistemológico para la valoración de la prueba científica. No solo en ese caso, sino en todos. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, en todo caso el tema sería, aunque usted ya lo ha dicho, toda la explicación que he hecho ahora, ¿tiene alguna aplicación práctica en nuestro país? O sea, alguna especialidad, ya sea, ha tomado en cuenta esto al resolver un caso, ya sea puede ser la justicia ordinaria, del Tribunal Constitucional, la electoral, órganos administrativos, o sea, ¿han expedido alguna sentencia donde han tomado en cuenta o todavía no se internaliza esta clase de información, no se maneja y por lo tanto seguimos con la teoría de la sana crítica, ¿no?, con los componentes que hemos conversado y en todo caso desde la teoría que usted ha planteado, si tuviéramos que medirlo de 0 a 20, ¿cuánto importaría epistemológicamente la valoración y motivación de la prueba que venimos haciendo? Bueno, en realidad, la literatura de la cual yo les he conversado, la mayoría no tiene acceso. Los libros están en inglés. Y por lo tanto, en la universidad, ¿a qué te remites? A leer David Echeandía, ¿okay?, o Jairo Parra. Lo más moderno que encuentras es Jairo Parra. Algunos ya están leyendo Tarufo. ¿Okay? Pero Chum, Dave, Twining, entre otros, no llega esa literatura. Susan Hack tampoco llega. De tal manera que esta nueva escuela de Lewis Law, aquí en el Perú, está en ciernes, ¿no? Recién está desarrollando doctrinariamente y académicamente, y parte de mi interés en participar en estos foros es eso, decirles que hay algo más allá de lo que se ve acá, ¿no? Siempre recuerdo la fábula del prisionero de Platón, no sé si la conocen, en la cual, ¿no?, estaban varios chicos en una caverna mirando siempre hacia la pared y siempre pasaban unos tipos atrás con unas siluetas, ellos siempre veían el reflejo de la silueta. Y pensaban que ese era el mundo, porque estaban encadenados a ver siempre esa pared. Hasta que uno se escapa y sale a la superficie y ve la luz, ve primero la luz, luego ve el agua y su reflejo, que tiene un contenido simbólico, ¿no? El cielo y el hombre, en fin, los colores, y regresa y les dice a los demás, oye, el mundo no es así, el mundo es distinto. ¿Y qué hacen ellos? Lo matan. Sencillamente, no, estás loco. Y siguen viendo hacia la pared. Y creo que en el hecho pasa lo mismo. ¿Okay? Cuando es muy fuerte, pues, tradicionalmente, esta manera de prueba, estas ideas nuevas no son entendidas, son rechazadas por no ser entendidas y menos van a ser aplicadas. Pero creo que ya vamos hacia un cambio, toda vez que esta distinción entre civil law y common law cada vez es más estrecha, ¿no? Cada vez más nos confundimos. Tenemos el sistema de precedentes, hay que trabajar con hechos, de alguna otra manera está entrando, los arbitrajes y cosas por el estilo. Entonces, necesariamente, pues, estos nuevos conocimientos, tarde o temprano, tienen que llegar. Y después de llegar y desarrollarlos académicamente, vendrá la parte práctica. No creo que ningún juez todavía se atreva a poner en su resolución, ¿no?, un modelo de programa de Whitmore. No creo. Pero yo creo que de acá a 5 años, o sea, sí, van a trabajar con Whitmore, con Twining, con Susan Hart o por el estilo. Así eso vamos, ¿no? Porque el derecho va funcionando, va cambiando. Claro. Bueno, justo hablábamos antes que usted llegue que tenemos un acuerdo plenario penal del 21 de junio del 2016 sobre la valoración
de las pericias médico-legales, y antes el caso de Ollarse, del Estado Monumental, donde a partir del caso Dauber versus Merrell, de la Corte Suprema Norteamericana 93, que usted ha citado, y donde están los presupuestos para que sea confiable una pericia, para ver el tema de la controlabilidad, ya lo tenemos nosotros y es un inicio. Pero en todo caso, nosotros hemos presentado acá hace 5 semanas un libro de una mexicana que se llama Carmen Vázquez, que es investigadora de la Universidad de Girona y que trabaja directamente con el profesor Jordi Ferrer Beltrán, que son filósofos del derecho, que su tesis doctoral la ha convertido en libro y que se llama De la prueba científica a la prueba pericial, o sea, al revés. Lo más difícil hoy día es la prueba científica, pero ella, haciendo una investigación maravillosa sobre eso, la prueba científica ha descubierto que hay un montón de problemas en general en la prueba pericial. Ese libro hoy día está en la mejor librería jurídica que tenemos en el Perú, que queda en la cuadra 16 de la avenida 2 de Mayo, y pueden encontrar cualquier cantidad de bibliografía jurídica, la más actualizada de todo el mundo, que se llama Comunitas. En la cuadra 16 de 2 de Mayo en San Isidro, a la espalda de la cuadra 16 de Javier Prado Este, tienen la mejor librería con libros originales que hay en el Perú, de libros de todo el mundo. Y justamente Carmen Vázquez, él acaba de citar 2 veces, lo he escuchado esta noche, a Susan Hack. Susan Hack es la más grande científica que tenemos hoy día, y esta profesora Carmen Vázquez utiliza 20 libros de Susan Hack para hacer ese libro. Y hay otro norteamericano que es más famoso de Susan Hack, ¿cómo se llama? Ronald Allen. Ronald Gale. Cita 40 libros de Ronald Gale. ¿Por qué? Porque Carmen Vázquez es bilingüe. Entonces, yo me sorprendí cuando leí el libro, lo revisé para presentarlo, porque empecé a ver la bibliografía, que es lo primero la presentación y después la bibliografía para entender el libro en forma general, y del 100% de bibliografía, que serían unos 400 libros, citaba 3 españoles, nada más. Todos los libros eran norteamericanos y en inglés. ¿Por qué? Porque estamos en la revolución del tema de la prueba, así que si pueden, consigan ese libro de Carmen Vázquez, de la prueba científica, la prueba pericial. Obviamente los libros de Tarufo, todos los libros de Tarufo que hay, tienen muchos libros. Tarufo, que es la máxima autoridad hoy día, el gurú de la prueba científica, de las técnicas forenses, y bueno, el profesor Omar Sumaria también tiene varios libros publicados, y bueno, el tema es ese, ¿no? Vamos camino a eso, poco a poco, lento, porque son mitos que tenemos, y además, como siempre en todas las reformas, ¿qué es lo más fácil? Continuar haciendo lo que ya sabemos, ¿no? Porque, imagínate a estas alturas de la vida empezar a aprender todo lo que el profesor Sumaria ha dicho, empezar de nuevo, no me va a quedar tiempo para vivir, es lo que mucha gente va a decir. Pero todos ustedes que están en el auditorio son jóvenes, y por lo tanto ustedes van a ser los que se van a encargar de hacer esta revolución, y además, ¿saben qué significa al final? Garantías, para que el proceso penal pueda dar la respuesta que corresponde lo más seguro posible, y por lo tanto tenemos que continuar aprendiendo. Profesor Sumaria, muchas gracias. A nombre de la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales de la Corte de Lima, le entregamos un diploma, y a todos ustedes por su asistencia. Lo despedimos con un fuerte aplauso, profesor Sumaria.